Entonces, página 51 a la 56 es la lección número 6, una vida guiada por el Evangelio. Bienvenido, hermano Manuel Alarcón. Hola, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está en su casa, hermano Manuel? Sí, Ah, ya como que había desconocido un poco ahí donde siempre se conecta usted. ¿O tiene otro ángulo de cámara? sí, está un poquito corrida, pero no, es la Ah, misma. ya. Está bien, perfecto. Nuestros nuevos miembros de la IBC, ¿ah? ¿Qué se siente? ¿Algo especial? La verdad que es todo igual nomás. No, estamos contentos, Ya. contentos, igual lo esperábamos hace harto tiempo. Sí, sí. Y ahí veo un hombro de su esposa. Ahí está, Sí, es que está hermana. tímida. Ah, está bien, está bien. Está bien, hermana Evelyn. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Estamos entonces en la página 51. Ya estoy hace rato ahí anunciando la página. Página 51, lección número 6, una vida guiada por el Evangelio. Esa es esta penúltima clase. Y la última, que correspondería yo creo que a 2 lunes más, es una iglesia guiada por el Evangelio. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos terminado la parte o la sección más doctrinal, más de teología, que son lo que abarca los 4 pilares. Tenemos los 4 pilares del Evangelio y ahora en esta clase de hoy día, que van a ser 2 lunes, para poder hacerlos participar un poquito más, como eso hace un poquito más larga la clase, entonces la vamos a dividir en una vida guiada por el Evangelio hoy día y el próximo lunes. Ya tenemos los 4 pilares listos, se supone que más o menos comprendidos, y la lección de hoy día ya es una aplicación de lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque a veces creemos nosotros que el Evangelio, como lo dice ahí nuestros apuntes, creemos que el Evangelio solamente se relaciona. Esperemos un poquito ya que voy a cambiar mi conexión acá al Ethernet para tenerlo más estable en la internet. Voy a hacerlo por cable. Ya. Ahí con Ethernet la conexión es más estable que el Wi-Fi. Como les dije, siempre creemos nosotros que el Evangelio toca solamente la salvación. Ya que solamente se refiere a la salvación y efectivamente comienza con la salvación, pero el Evangelio también aplica a toda la vida del creyente. ¿Ya? Eso es un poco un concepto que muchas veces nosotros los evangélicos, ¿ya? Nos cuesta expandir. Creemos que el evangelio, la fe o el arrepentimiento también es solo para cuando conocemos a Cristo nacemos de nuevo. Y como que después ya nos olvidamos del evangelio. Pero como ya llevamos bastante tiempo aprendiendo en nuestra iglesia, y a propósito de esta clase, es que el evangelio también debe ser aplicado para la vida diaria del creyente. Por eso la lección de hoy día ya dejamos atrás los 4 pilares o la parte más doctrinal, más teológica, y con estas últimas 2 lecciones comenzamos a aplicar el Evangelio. 1, en la vida personal del creyente y 2, en la vida comunitaria de la iglesia. Es decir, cómo el Evangelio debe afectar, debe impactar y debe guiar la vida de la iglesia en su conjunto. Pero para eso debemos comenzar hoy día cómo el Evangelio debe guiar la vida del creyente. Así que yo creo que es un concepto bien interesante que el Evangelio se sigue aplicando a la vida diaria del creyente. Hace un par de años me tocó enseñar esto los días jueves, puede que a lo mejor la hermana Susi lo recuerde, tal vez a lo mejor mi hermano Francisco, no sé si aún estaba, cuando estuvimos estudiando varias semanas sobre la resurrección de Cristo y cómo la resurrección tiene muchas
o impacta toda la vida del creyente. Y ahí vimos a propósito de cómo la muerte y la resurrección de Cristo deben impactar y guiar la vida diaria del creyente. Así que espero que no sea un lenguaje o una materia tan nueva para nosotros. Quiero saludar también al hermano Oriel Bravo, que está ahí conectado en Facebook, Moisés Muñoz, y nuestra hermana Raquel Medel, que dice que aún no se puede conectar por Zoom, pero esperemos que se conecte un poquito después. Y también se unió con nosotros acá nuestro hermano Francisco Zambrano. Bienvenido, hermano Francisco. ¿Escuchó el audio, no? Sí, lo escuché, lo escuché. Perfecto, perfecto. Pastor, estoy con Consuelito, con Brunito y con Carla también. Carla Gallego. Sí, 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 así que no soy solo yo. Ah, perfecto. Ahí la socia de Consuelo. Está en una sesión del directorio o algo así. Ah, ok. Están ahí tomando decisiones corporativas. Bien. Bueno, y gracias, Carla, también por los escudos faciales, ¿ya? Ahí hicimos una compra de escudos faciales y no sé si venía con Yapa, no sé, pero creo que fue una buena compra. Yo ocupé ayer el escudo facial y el músico también de los que le compramos a Carla y a Consuelo, su empresa. Clase del lunes 16 de noviembre. ¿Se pueden ver ahí la visual? Amén. Ya. Bien, como les dije, hoy día quiero abarcar solamente hasta la pregunta 6 para que tengamos tiempo de participar. No quiero hablar tanto hoy día yo, porque como ya no es tan doctrinal ni tan teológico como las clases anteriores, la idea es que usted me ayude bastante, ustedes me ayudan, como lo han hecho en las últimas clases, han hecho grandes aportes muy importantes a nuestras clases y espero que hoy día no sea la excepción. Lunes 16 de noviembre, la buena noticia de Dios, el Evangelio. Es el curso de este segundo semestre. Y comencemos con estas preguntas para calentar motores, como un petrolero. ¿Ya? Me han dicho que a los petroleros ahí le cuesta comenzar, pero una vez que comienzan, ¡fum!, se largan. Así que vamos a calentar nuestra mente, nuestro entendimiento para que podamos entrar al tema de hoy día. Dice así, que aparecen sus apuntes, ¿ya? Pero les quiero hacer la siguiente pregunta. Todos acá estamos tratando de crecer como cristianos, ¿sí? Yo creo que tenemos tal vez diferentes edades de creyentes o de cristianos, algunos menos años, otros edad mediana, pero todos estamos tratando, y me gusta como lo dicen los apuntes, ¿ya? Estamos tratando de crecer como cristianos, es un esfuerzo permanente. Así que, una pregunta, mientras tratamos de crecer como cristianos, como creyentes, o mientras estamos intentando madurar en esta vida del Evangelio, pregunta, ¿cuáles son algunas de las cosas que más te animan? ¿Ya? En este crecimiento como cristiano. Y esta es una pregunta yo creo que para los más veteranos como para los más nuevos. En esta vida como cristiano que intentamos crecer, que estamos madurando, ¿cuáles son algunas de las cosas, obviamente, de la vida cristiana que más te animan, que más te desafían en este crecimiento cristiano? ¿Ya? Y les voy a preguntar a todos los que estamos acá, así que nadie se va a salvar. ¿Ya? A ver, y obviamente les ruego que las respuestas no sean tan largas para que todos podamos participar. Y voy a comenzar aquí, me imagino, con una hermana que debe tener muchos años como creyente, por lo que me ha dicho mi hermano Rodrigo. Comencemos, hermana Isabel Reyes, desde Rancagua. Cuéntenos usted de manera breve, ¿qué cosas le animan en la vida como cristiana? ¿Qué cosas a usted le animan, le empujan, le desafían a seguir adelante? El de testificarle a Jesús a las personas que no le conocen.
mostrar realmente quién es Jesús. Perfecto, hermana Isabel, perfecto. Entonces, Persona que llegue a mi casa, persona que llega a mi casa, yo testifico. ya. Es lo que más, y como antes lo hacía, como no, cuando no pertenecía a la iglesia cristiana acá, yo era testigo de Jehová, entonces iba de casa en casa. Y pensaba que así yo iba a ganar mi salvación. Mientras más poblaciones, yo trataba de llevar un folleto, una palabra por la Atalaya, que era una revista, y El Despertar. Yo pensaba que estaba haciéndolo tan bien y eso era algo grande para mí. Cuando ya conocí realmente lo que es quien realmente murió y fue crucificado por mí, Jesús, con mayor razón. Ese es un anhelo, el de testificar. Y claro que ahora con estos estudios yo he aprendido, pero no valen los años. Con todo lo que he aprendido aquí hasta ahora, y mi Señor conoce mi corazón. Amén. Yo ahora, con estos estudios, he aprendido realmente cómo, y me hubiese gustado haberlo aprendido más joven, mostrar los 4 pasos que están completísimos, y con el amor que Dios me ha puesto en tantos años ahora por el prójimo, de salir, pero no importa la edad, ya voy a tener el tiempo de salir. Amén, pues gracias, ¿Eso, hermana pastor? Isabel. Sí, perfecto, gran motivo que anima en la vida cristiana, ¿ya? Y yo creo que fue ideal para comenzar, es decir, lo que usted le anima a seguir creciendo es el Evangelio, compartir el Evangelio. Y qué bueno conocer Amén. ese testimonio, un cambio dramático, ese sí que es un cambio de testigo de Jehová a Difícil. cristiana, ¿cierto? De negar la deidad de Cristo, que Él es Señor, que Él es igual al Padre, a confesarlo, como hemos aprendido, es una maravilla, así que muy bueno saber ese testimonio. Amén. Algún día cuando nos volvamos a ver ahí, a lo mejor podemos conversar de todo eso, para que nos cuente. Sí, pastor. Bien, sigamos con el hijo, pues, con don Rodrigo Navarrete Reyes. Hermano Rodrigo, ¿cuáles son algunas de las cosas que más te animan en este proceso cristiano? Idem, lo mismo que mi madre. Ahí lo sabía. El testificar. Cada vez que estamos más alejados de Dios, Dios me insta a hablar de Él y como que renueva el primer amor. La única manera de estar trabajando en Dios y testificar es lo que me prende. Eso. Bien, gracias Rodrigo. Idem a la mamá. Igualito a la mamá entonces, don Rodrigo. Entonces a Rodrigo como a su mamita también le animan el evangelizar, el proclamar las buenas nuevas. A mis hermanos que están en Facebook también pueden participar escribiendo, ¿ya? El hermano Hugo, de hecho, él siempre aporta y él dice acá lo que le anima, me parece que la respuesta es en las hermosas promesas de Dios en su palabra. Entonces, lo que anima a la hermana Isabela Rodrigo es compartir el evangelio y al hermano Hugo lo que le anima son las promesas de Dios en su palabra. Así que no hay respuestas aquí únicas, ¿ya? Cada uno puede responder lo que le anima. Sigamos con hermana Susana. Usted ya tiene sus buenos años en el Evangelio, así que deben haber varias cosas que le animan. Bueno, aparte de lo que dijo el Tata Hugo de sus promesas, ¿cierto? Que eso nos debe animar a todos cuando en momentos difíciles y en momentos alegres también. Pero aparte de eso, obviamente es lo principal, pero son las respuestas que Dios da a mi vida. Eso me da mucho ánimo y también que nunca me siento sola. Eso a mí me anima mucho. Qué bueno, Susi. Y cuando tú dices que nunca te sientes sola, ¿te refieres obviamente a Dios y también al cuerpo de Cristo o solamente a Dios? Yo creo que a Dios y al cuerpo de Cristo.
porque siempre lo he sentido desde que estoy en la congregación. Nunca me he sentido sola y menos de Dios. Yo le he comentado experiencias que he estado mal o que el Señor me ha levantado y en situaciones buenas y malas, no siempre en malas, ¿cierto? Pero eso me da mucho ánimo de seguir adelante, a pesar de que seguimos pecando, ¿cierto? Cometemos errores, pero ahí está el ánimo, la fortaleza la promesa que Él nos tiene. Bien, perfecto, hermana Susi. Entonces lo que a ti te anima es las respuestas que Dios da a nuestras necesidades, peticiones, como también el sentirte acompañada por Dios como por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Bien, ¿quién más tengo aquí? Hermana Electra. Hermana Electra, ¿qué cosas más le animan mientras usted crece como creyente? ¿Cuáles son algunas de las cosas que más le animan? Bueno, debo decir, en realidad a mí me cuesta mucho, como para algunos hermanos muy fácil, hablar y explicar a otros, entregar la palabra a otros. No es para mí fácil, no es algo que yo pueda hacer con facilidad. Y entonces lo que sí trato de que con mi comportamiento pueda dar un buen testimonio que soy hija de Dios. Y durante todos estos años, desde que recibí al Señor en mi vida, sí he sentido que Él de verdad ha dado respuesta en todos los momentos difíciles que yo he pasado. Sí, mucho, mucho. Y siento también la necesidad de la comunión con los hermanos. Es súper importante eso también. Me llena mucho. De hecho, cuando yo estuve haciendo mi posgrado en Inglaterra, que estuve un año allá y estaba sola, no conocía a nadie, lo primero que busqué una iglesia para congregarme. Porque y no fue fácil encontrar una iglesia, o sea, hay iglesias allá, me acerqué a iglesias de distintas fe, como la anglicana, como la metodista, episcopal, no sé cómo se llama allá, unas que son como muy, muy formales. Hasta que encontré un grupo de hermanos y hermanas, una comunidad de hermanos preciosa que me acogió y bueno, fue un apoyo súper, súper importante que estuve allá. Así que es una gratitud inmensa y una gratitud siempre para el Señor que me ha ayudado. Y en aspectos personales, familiares, siempre puedo dar fe y puedo dar testimonio de cómo Él también ha obrado en forma milagrosa en ciertas situaciones familiares. Así que eso me anima a congregarme y continuar haciéndolo, porque no sé, ahí sería una cosa. Pero lo que me cuesta es como, porque para otro hermano yo digo, es súper fácil así como hablar a otros. Eso es lo que me cuesta más. Yo bueno, una de las cosas que quisiera de a poco ir superando, ¿ya? Así que doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder a lo mejor tener más conocimiento que me falta para poder hacerlo con mayor facilidad. Eso en general, pastor. Amén, amén. Muy bien, hermana Electra, gracias por su respuesta honesta también, transparente. Y bueno, ahí si puedo resumir, algunas de las cosas que le animan a usted es el poder compartir su vida, su testimonio, el poder tener comunión en el lugar donde usted encuentre o donde esté, buscar un grupo de creyentes, y las respuestas de Dios, como yo creo también ahí que otros hermanos han dicho. Y respecto a hermana Electra, que cuesta evangelizar, yo creo que a muchos de nosotros nos cuesta, ¿ya? Usted puede pensar que para mí es como muy natural, pero también a mí me cuesta predicar el evangelio, porque una cosa es hacerlo desde el púlpito, con un grupo de hermanos que sé que me están escuchando y que respetan, muy diferente a hacerlo cuando uno está en la calle, con un amigo, incluso familiar. Así que no es la única que le cuesta, hermana Electra, compartir el evangelio.
hay hermanos y hermanas que tienen eso con mucha facilidad, y es una gracia, es un don de Dios, ¿ya? Y nos alegramos por eso, pero hay otros que tenemos que trabajar un poquito más y luchar también ahí a veces con nuestros caracteres, con nuestros temperamentos. Así que ánimo, hermana Electra, lo importante es representar bien a Cristo, y si usted lo hace, puede que el Señor mande a otros que tengan la facilidad de llevar ya el Evangelio escrito o hablado a sus conocidos. Ginny, hermana Ginny, ¿estás ahí? Sí, pastor, aquí estoy. Bien, Ginny. Cuéntanos, en tu etapa de crecimiento como creyente, sabemos que tú eres nueva, ¿verdad? Eres reciente en el Evangelio, pero ¿cuáles son algunas de las cosas que más te animan a ti en este crecimiento cristiano, que a lo mejor igual tú has participado mucho tiempo con nosotros, congregándote? ¿Qué podrías decir que son las cosas que más te animan o te desafían? Bueno, lo que me anima es tener la certeza de la salvación, porque aunque yo creo que fui engañada y a veces uno cree que es cristiano o cristiana y no lo es, pasa como en Mateo 7:23, pero el Señor siempre estuvo ahí como diciéndome, oye, tú me necesitas a mí. Entonces, eso que Él me haya agarrado de alguna forma y me haya hecho ver que Él era el Salvador, que era el único Dios, entonces es como el gozo es rico saber que tener la certeza de que me ha perdonado y que ahora no va a dejarme nunca, y que también tengo el deseo de estar con Él para siempre y crecer en una relación con Él. Eso. Bien, Ginny, perfecto. Hay un muy buen motivo de ánimo también. Gracias. Hermano Fabián, ¿estás ahí? Fabián Lema, Fabián Eliseo. Hola, pastor. Hola, hermanos. Hola, Buenas Fabián. tardes. Fabián, cuéntanos en esta vida de crecimiento cristiano, ¿cuáles son algunas de las cosas que te animan? Personalmente, la esperanza. La esperanza porque de una vida futura, eterna con Cristo. Como que eso me da mucho ánimo siempre, porque yo soy bien propenso al desánimo. Pero cuando me pasa eso, como que pido harto el gozo, sentir el gozo de la salvación. Eso es de mucho ánimo para mí. Y el poner la vista en las cosas que realmente trascienden. Eso, Bien, más que nada. muy bien. Ahí todos tenemos estos aspectos diferentes que nos animan y nos desafían. Y la esperanza es algo muy especial, como dice el apóstol Pablo, la esperanza bienaventurada, libro que escribió también hermano Pedro Palma con ese título. Bueno, y les quiero contar que ayer mi hermano Fabián, bueno, ahí vi algo que él había puesto, que Fabián siempre anda en moto, o no sé si siempre, pero él tiene su moto y se cruzó con un hilo curado que se le enganchó en el casco y le cortó parte del casco. Y imagínense, lo engancha en el cuello, eso habría sido una tragedia. Así que damos gracias a Dios que protegió a Fabián y que el hilo se enganchó en el casco y no en su cuello. Así que si tenemos a Fabián hoy día es un milagro también del Señor, ¿cierto, Fabián? Bueno. Sí, es dramático eso lo hilos curados, así que espero que nadie acá eleve ese tipo de volantines en ninguna fecha del año. ¿Y estás solo, Fabián, o estás con tu mamá, la hermana Ana María? Estoy con mi madre, estamos tomando tecito. Perfecto, entonces, hermana Ana María, la misma pregunta para usted. ¿Qué le anima en esta vida cristiana? Bueno, yo en primer lugar doy gracias a Dios porque Él es bueno conmigo. Bueno, lo que me anima es buscarle cada día, porque en realidad yo soy media perezosa, me encuentro así como que a veces no agrado a Dios y quisiera cada día agradarle más, buscar más de Él y crecer más. Es así me encuentro yo.
Entonces quiero ser, o sea, agradarlo en todo al Señor. Y soy muy agradecida de Él porque Él, creo que todo lo que soy es por Él. Y eso es lo que me anima cada día a seguir adelante. Pero quiero ser mejor, agradarlo, quiero buscar más de Él. Y eso. Y agradecer al Señor porque Él, imagínese, libró a mi hijo ayer. Que es lo más lindo eso. Le doy gracias al Señor por todo. Y así nos libra de cada cosa, nosotros cada segundo de nuestras vidas, Él está con nosotros librándonos, cuidándonos, que nada nos pase, que sin Él, por lo menos yo, no soy nada. Y que todos mis hijos, es mi anhelo, que conozcan al Señor, que me falta una todavía. Amén. Pues gracias, hermana ahí, Ana María, por compartir aquellas cosas que le animan. Vayamos al Irai, a las lindas tierras del Irai. Hermana Evelyn, cuéntenos, usted también con su esposo tienen ya varios años de creyente. ¿Qué cosas le animan en la vida cristiana? Oh, mientras leí esta pregunta me acordaba muchas cosas desde nuestro inicio. Yo creo que a lo largo de todo este tiempo como cristianos nos ha animado mucho compartir la palabra de Dios. Y hemos abierto nuestra casa para eso, nuestro hogar. Y no es solamente ahora que estamos en Irai, desde siempre, desde que teníamos una casa pequeñita en Macul, siempre intentábamos buscar los medios para poder atraer a los que amamos y a los que no amamos, y tratar de hacerlos sentir en un medio confortable para poder compartir con ellos la palabra de Dios. Y eso lo hicimos a través en nuestro hogar. Y ha sido a lo largo del tiempo muy gratificante poder tener en nuestro hogar a muchas personas con las cuales hemos compartido la palabra de Dios a través de, no sé, una película, con cositas ricas también, haciéndolo todo bien atractivo para que la gente se sienta cómoda y pueda escuchar. También lo otro que a mí en lo personal me anima es poder tener comunión con los hermanos. Me gusta invitarlos. En realidad es un sentir de como familia, invitar, poder compartir con los hermanos, compartir experiencias. Eso nos ha animado a lo largo de todo el tiempo. Y hoy ha sido lo mismo, en medio de esta pandemia, de momentos difíciles, lo que nos ha animado y nos ha sostenido es eso, compartir la palabra de Dios y poder tener comunión. Bien, gracias, hermana Evelyn, por compartir ahí lo que le anima, el Evangelio, compartir el Evangelio y también la hospitalidad en su hogar. Y hay una cosa más, sí, perdón, que me animaba, que lo recordaba hace tiempo ya, era ver las caras de los niños cuando compartía con ellos la palabra de Dios. Ver esos ojitos donde no cuestionan, sino que creen. Amén. Ojos de credulidad, de confianza. Gracias, hermana. Quiero leer también aquí algunos motivos de mi hermano en Facebook. Dice Jimena San Martín, dice que a ella lo que le anima es descubrir en el Evangelio sus respuestas y promesas que nos llenan de bendiciones día a día. Gracias, Jimena, ahí por compartir lo que te anima. Y el hermano Hugo también agrega otro motivo de aliento, es la maravillosa obra de Dios en mi familia, especialmente en mis hijos. Y la hermana Raquel Medel comparte que lo que también a ella le anima es evangelizar y ver los frutos que da Dios. Muy bien. Hermano Manuel, cuéntenos qué cosas le animan a ustedes. ¿Tenemos tiempo? No tanto. No, igual uno cuando va escuchando a los hermanos como que va reflexionando quizás con cosas que uno no vienen a la mente inmediatamente, pero creo que una cosa que me anima, y sé que no soy merecedor de ella, es poder compartir la palabra de Dios con otros. No solo con personas que no conocen a Cristo, sino con personas que son creyentes, nuevos, o que están con alguna necesidad. Es una de las cosas que más me anima, poder hacer eso.
Y también escuchar, hermano Fabián, la esperanza de que un día estaremos con el Señor y obviamente se ha hecho mucho más fuerte hoy en mi vida, porque partió mi madre, entonces sé que un día la voy a volver a ver y sé que un día también voy a estar con el Señor y sé que todos a quienes han creído en Cristo también. Entonces, como dice hermano Fabián, a veces uno se desanima, se vuelve la mirada a las cosas de este mundo y es a veces pura vanidad nomás o pura aflicción. Y cuando uno pone la mirada a las cosas del Señor se da cuenta que al final eso es lo más grande que tenemos, la esperanza que un día estaremos con Él. Eso podría decir, si no vamos a estar mucho rato. Está bien, gracias por su comprensión, hermano Manuel. Pero es un muy buen motivo, muy buen motivo. Familia Zambrano Ampuero, ¿están ahí disponibles? ¿Pastor? Sí. Francisco, Consuelo y Carla, ¿cuáles son algunas de las cosas que les motivan o que les animan a ustedes en la vida cristiana? ¿Quién quiere hablar primero? Yo primero. Estamos tomando un tecito, pastor, por eso estamos sin video. Hola, pastor. Oh, hola, Bruno. Hola. Hola. Hola, pastor, hermanos, buenas tardes, bendiciones. Yo escuché a mi mamá que mencionaba sobre, en relación a sus hijos, creo que esa es su esperanza o le anima, ver que todos sus hijos conozcan al Señor y en mi caso creo que eso me anima mucho, ver que el Bruno está mirándonos, está muy pendiente de lo que hacemos, de lo que hablamos, lo que le enseñamos, y espero que él pueda conocer un día al Señor. Creo que esa es mi esperanza y me anima también. Y ver a Francisco, a mi esposo sirviendo al Señor, creo que eso me da mucho gozo. Me siento muy bendecida de tener un esposo cristiano y espero que eso dure para siempre, que nunca pierda ese ánimo, y ese me da mucho ánimo verlo en mi matrimonio. Eso, pastor. Gracias, Consuelo. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Quién más viene ahí, Carla o Francisco? Hola, pastor. Hola, Carla. Buenas tardes, hermanos. Hola a todos. Bueno, hola, tía Electra. Bueno, yo doy gracias a Dios, o lo que me anima, digamos, en el Señor es ver su misericordia día a día. O sea, como que estamos en sus manos y que a pesar de todo lo que podamos vivir, Él sabe lo que es bueno para nosotros, sus hijos, sabe lo que es mejor. Y eso a mí me da como una seguridad, una confianza de que cada paso que doy, cada decisión que pueda tomar está guiada por Él. Y eso a mí me anima mucho, el poder ver la obra de Dios no solo en mi vida, sino que también en mi familia, los que son hijos de Dios. Y bueno, y sigo orando igual por algunos que no, por ejemplo mi hermano que todavía no sirve al Señor con su familia, pero confío en que un día el Señor le va a abrir la vista espiritual. Eso. Muy bien, gracias, Carla. Y cuando habla del hermano, hablas de Francisco, ¿cierto? No de Pablo. De Francisco, sí. De Francisco con Vicky. Sí, exactamente. Gracias, Carlita. Francisco. Sí, cuando yo estoy en alguna posición de desánimo, cuando veo de repente siento algún bache en el camino, a mí me anima profundamente ver el espejo retrovisor, digamos, como en retrospectiva, cómo el Señor ha sido tremendamente fiel a sus promesas, cómo nos ha sostenido, cómo el Señor nos ha proveído, cómo el Señor nos ha bendecido diariamente. Yo veo las bendiciones del Señor diariamente. Tiendo a ser bien optimista a pesar de todo y le doy gracias al Señor por todo lo que
que hace por nosotros, que es tremendo. Y esos momentos de desánimo se alivian bastante cuando pienso en el futuro, digamos, en el que va a pasar mañana o en 2 semanas más, qué sé yo, cómo el Señor ha ido cumpliendo sus promesas hacia atrás, y eso es de enorme ánimo, ver a mi familia, ver a mi familia sana, a mi familia comprometida con el Señor, tener, no sé, estar en una iglesia sana, tener un liderazgo también tremendamente sabio. Hay tantas cosas que uno podría decir como el Señor nos bendice diariamente y que son de tremendo ánimo que me demoraría mucho más. Entonces prefiero dejarlo hasta ahí, pastor. Gracias, Francisco. Gracias por tu respuesta. Y hermana Cecilia Cárdenas, ¿está ahí? Cecilia, la misma pregunta ahí, mientras tratas de crecer como cristiana, ¿cuáles son algunas de las cosas que más te animan? Trato de crecer como cristiana. Ya, pastor, buenas noches y buenas noches, hermanos. Bueno, las cosas que a mí más me animan es cuando hago el devocional, cuando pueda leer la Biblia y también la comunión con los hermanos. Eso porque a veces cuando entre la familia uno puede tener buena comprensión, porque con mi esposo sí nos llevamos bien, gracias a Dios. Pero como siempre la mayor parte del tiempo él pasa trabajando y todo esto, entonces cuando hay estas reuniones que tenemos, ahora lo estamos haciendo por Zoom, a mí me ayuda mucho en este tiempo de crecer, ¿no? Y yo creo que cuando es el tiempo, antes que hubiera esto de la pandemia, también debe congregar, la reunión de damas, la comunicación con los hermanos, las hermanas más que todo, ¿no? Siempre estábamos animándonos unas a otras. Y eso me ayuda bastante, la comunión con Dios y con los hermanos que he tenido todo este tiempo que he estado por acá. Y también cuando puedo, y he podido muchas veces compartir también la palabra de Dios con otras personas, también me anima mucho, porque sé que hay bastante necesidad de que alguien conozca del Señor, que tenga ese privilegio que yo tengo. Entonces eso la Jamita en una de sus crisis. Ahí va a ir el Milton. Y ya, entonces, eso es lo que a mí me ayuda bastante, como digo, compartir la palabra y la comunión. Eso, pastor. Bien, gracias, Cecilia. Ahí entonces yo creo que ya todos pudimos participar y los que quisieron acá también en el grupo de Facebook compartir. Esa era la pregunta principal y solamente 3 de ustedes que me diga en una frase o en un concepto, como dice ahí al frente, mientras, en el mismo proceso, mientras tratamos de crecer como cristianos, ¿cuáles son algunas de las cosas que más te desaniman? ¿Ya? Solamente 3 participantes en esta respuesta, si no vamos a salir todos llorando después con la respuesta. Pero ¿qué cosas son algunas de las que te desaniman en el proceso de crecer como cristiano? ¿Quién ahí levantando su manito quiere responder? Hermano Manuel. Y después la hermana Electra. Estaba pensando en la respuesta y por lo menos a mí lo que me desanima y me destruye, en realidad, por ser bien sincero, es fallarle a Dios. Eso me desanima mucho. Y ofenderle, saber que le he fallado, creo que eso es lo que más me cuesta de repente sobreponerme. Gracias, hermano. Entonces lo que más desanima ahí es fallarle al Señor. Hermana Electra, ¿cuál es su respuesta? En realidad, pastor, me producen sentimientos muy encontrados, ver la ingratitud de algunos que se dicen hijos de Dios, es no reconocer la bendición de ser realmente hijos de Dios, de estarse quejando y no dar gracias al Señor por todo lo que el Señor nos da cada día. Entonces eso a mí de verdad me produce como rabia, me dice, pero ¿cómo este hermano puede ser tan ingrato? O este hermano puede ser tan ingrato. Entonces yo sé que no debo hacerlo, pero eso me produce mucha molestia.
el mal testimonio que yo he visto de verdad a lo largo de todo este tiempo, o sea, pésimos testimonios que le hacen tan mal a los seres en general que debemos dar como hijos de Dios, como hijas de Dios. Estoy tratando de superar eso, porque eso no me moleste, que eso es ¿no es cierto? Cada uno responde ante el Señor, pero yo siento que como hay personas que son muy hipócritas y eso no me gusta. Bueno, eso es lo que tengo que decir, porque la verdad que son las cosas que me molestan en alguna congregación. Que le desanima. Bien, gracias, hermana Electra. Y el hermano Hugo también había respondido acá, algo que desanima o entristece, Hugo Vega, dice, la dureza de corazón de quienes reciben la palabra cuando salimos a evangelizar en los buses o en las postas. Es decir, cuando sale a evangelizar, lo que le entristece o desanima es un corazón duro frente al evangelio. Bien, pues vamos a seguir adelante con la clase porque eso era la introducción solamente. Dice nuestra sexta lección, una vida guiada por el Evangelio. Dice la idea principal, dice, el Evangelio no es solamente el medio por el cual llegamos a ser cristianos. El Evangelio también es lo que nos permite crecer como cristianos. Aquí hay dos verdades principales, ¿ya? Primero, el Evangelio no es solamente el medio por el cual llegamos a ser cristianos, que es lo que dije al principio. Además, también el Evangelio nos permite crecer como cristianos. Muchos de los conceptos que ustedes aportaron de lo que les animaba o les desafiaba o los sostenía fueron relacionados con el Evangelio. Y como en algún momento respondieron también ustedes en lecciones pasadas, cómo el Evangelio afecta la vida de las personas, el Evangelio no es solo la cruz de Cristo al comienzo de la vida eterna o del nuevo nacimiento, sino que el Evangelio es la senda, el final y la meta de nuestra vida y crecimiento como cristianos. ¿Ya? Eso es lo que esperamos desarrollar durante estos 2 lunes. Profundizando, en los primeros 5 capítulos de Romanos, que espero que lo hayamos leído en el transcurso de estas clases, Pablo proclama la salvación gratuita que Dios concede en el Evangelio a todos los que creen en Cristo. ¿Ya? De eso trata los 5 primeros capítulos de Romanos. Es decir, del capítulo 1 al 5, como ya hemos visto, en su conjunto lo que Pablo proclama, anuncia y desarrolla es la salvación gratuita. Gratuita para nosotros, mas no para Dios. Para el Dios Trino, la salvación de los hombres pecadores significó un tremendo costo que fue la humillación del Hijo de Dios Hijo, la humillación del cielo, el hecho de que Él adoptara la naturaleza humana, un cuerpo humano, eso en sí fue una humillación para el Creador del universo, como lo dice Filipenses, capítulo 2, no lo digo yo, Filipenses 2 lo dice, el hecho de que Dios mismo se hiciera siervo de los pecadores, como nos dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, Él se hizo siervo al lavarle los pies, como una ilustración de su vida de servicio a los pecadores. Todo eso significó un costo altísimo para Dios. La muerte y, por supuesto, el sufrimiento del Hijo en la cruz. Bueno, la salvación, entonces, para explicar bien, porque quiero hacer esa salvedad, la salvación fue gratuita para nosotros, mas no para Dios. Ya de eso trata los 5 primeros capítulos de Romanos. Ahora, entrando al capítulo 6, que algo anunciamos la semana pasada con una pregunta de hermano Rodrigo, Pablo anticipa y responde a una pregunta que la gente
naturalmente preguntará, perdón, que la gente no convertida naturalmente preguntará al oír hablar de la gratuita gracia de Dios, que es como lo dice ahí en los primeros versículos. Así que le invito, por favor, a ir a Romanos capítulo 6, del 1 al 14. Usted puede leerlo de sus Biblias. Yo voy a compartir acá la Biblia en su pantalla. Romanos capítulo 6. Entonces, Romanos del 1 al 5 trata sobre la perdición universal de los hombres, su pecado, la condenación. Después habla de la salvación por medio de la fe, la justificación, capítulo 5. Y en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo ya pasa a dirigirse a los creyentes y cómo se aplica el evangelio a los creyentes. Ya me parece que ustedes ya pueden ver la Biblia ahí al frente. Dice así Romanos 6:1. Y Pablo sabe que los romanos van a estar pensando en esta pregunta, tanto creyentes como no creyentes. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, dice Pablo, continuaremos pecando como creyentes para que la gracia de Dios abunde. ¿Por qué? Porque el concepto, el evangelio que está predicando el apóstol Pablo es que la gracia de Dios es gratuita y está disponible para los grandes pecadores como para los pequeños pecadores de alguna manera, ¿ya? Y él se considera a sí mismo, el apóstol Pablo, el último de los pecadores o el primero de los pecadores, como queramos ver la perspectiva. Entonces, claro, el tema era, a ver, si mientras más pecado hay más gracia de Dios para perdonar esos pecados, entonces, si yo sigo pecando voy a experimentar más gracia. Por lo tanto, sigo pecando para que la gracia de Dios abunde. ¿Entiende la lógica? Ahora, yo sé que parece una lógica media ilógica, pero como preguntó, creo, mi hermano Rodrigo el lunes pasado, hay ciertas tendencias en el mundo evangélico, y yo creo que heréticas, y para la mayoría de los grandes eruditos o pastores, es una tendencia herética que, aprovechándose de la gracia de Dios, aprovechándose de la seguridad de la salvación, que enseña claramente el Nuevo Testamento, es decir, que aquellos que están en Cristo están seguros en Cristo, entonces tienen este concepto: sigo pecando, la libertad la convierto en libertinaje. Y de hecho hay en el mundo evangélico más juvenil, digamos, de los que se creen teólogos, ¿ya? Disculpe la ironía, el sarcasmo. Hay un movimiento que, digamos, que los identifican como los típicos, estos jóvenes teólogos, que les llaman hipercalvinismo, es decir, un calvinismo que se va al extremo, que siempre los ilustran y los grafican como en discotecas, bailando, tomando mucha cerveza, tomando mucho alcohol y jactándose porque como están en este concepto de la perseverancia de los santos, el último punto del tulip o de los 5 puntos del calvinismo, entonces ellos hacen la vida loca. ¿Por qué? Porque como están seguros en Cristo y fueron elegidos desde el principio de la eternidad, entonces nada los va a hacer caer de la gracia. Aunque así se grafica, créanme que sí hay teología que va en esa dirección. Así que esto no es solamente para aquellos no creyentes, sino para aquellos que, entre comillas, pseudo cristianos que mal entienden el costo de la gracia. Y creo que se lo dije en un principio, no Lutero, perdón, les mencioné a este teólogo, pastor, mártir, espía, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que él justamente habló de esto de la gracia barata, y él era un pastor luterano en la Alemania nazi, antes de Hitler, y obviamente él vivió hasta unos pocos días antes de que cayera el régimen porque lo ahorcaron.
por conspirar contra el régimen de Hitler. Y él justamente identificó en su denominación, la Iglesia Luterana, identificó esto de la gracia barata, es decir, que no significaba ningún costo para su iglesia, para su denominación, el pecar. Ya habían olvidado que la gracia de Dios es una gracia cara, es una gracia costosa. Por lo tanto, cada creyente que peca, lo que está haciendo es mancillar la gracia, la santidad y el sacrificio de Cristo, como lo dice y lo advierte el autor de Hebreos. Sigo con el texto, ¿ya? Era un poco para ilustrar el por qué se hace esta pregunta a Pablo. No es solo un problema de sus tiempos, sino también nuestro. Y Pablo responde inmediatamente a esta pregunta retórica del verso 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No está hablando a no creyentes, está hablando de los cristianos. Y Pablo responde tajantemente, en ninguna manera. ¿En ninguna manera qué? En ninguna manera perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Sabe por qué? Porque el creyente que piensa eso no es creyente. ¿Ya? Por ejemplo, en el mundo evangélico, digamos como más de calle, hay como dos veredas opuestas, ¿verdad? Que son más que nada el mundo pentecostal, que no creen en la seguridad de la salvación, sino que ellos enseñan, desde sus teólogos hasta los de calle, digamos, ellos enseñan que la seguridad, que la salvación no es segura, por lo tanto, siempre hay que estar trabajando por la salvación, siempre hay que estar haciendo algo porque si no la perdemos. En la otra senda estamos nosotros, bíblicamente, que nuestra salvación es segura en Cristo. Entonces ellos se burlan o hacen hombres de paja de nosotros diciendo, bueno, como creemos que la salvación es segura, estamos enseñando que podemos pecar deliberadamente. No es así. Si alguien llega a pensar así, o está ignorante de la doctrina bíblica o simplemente es alguien que no ha conocido a Cristo. Porque el que conoce a Cristo, evidentemente el Espíritu Santo le va a contristar. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida de pecado, una vida que afrenta la vida de Dios. Versículo 2, en ninguna manera perseveraremos en el pecado. Y aquí da el motivo el teológico, doctrinal. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Buena pregunta de Pablo, ¿no? Primero hace una afirmación, aquellos que hemos muerto al pecado, y Pablo se incluye en el grupo de creyentes que creemos eso, los que hemos muerto al pecado. Pablo pregunta, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Otra pregunta retórica, que la respuesta es lógica, ¿no? De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir continuamente en el pecado? ¿O no sabéis, dice Pablo, versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Esto yo lo tengo aquí marcado porque son los versículos que ocupo para los que se van a bautizar ya en el discipulado. No están subrayados por la clase. Dice Pablo, ustedes ignoran que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Y voy a explicarlo ya porque no puedo suponer que todos entienden este vocabulario de Pablo. Recuerde que el bautismo, la palabra bautismo, el concepto bautismo no siempre se relaciona con el bautismo en agua, ¿ya? Que es la primera ordenanza para los creyentes verdaderos. La palabra bautismo significa, o sea, su primera acepción en el vocabulario griego, la palabra griego baptismo, era sumergirse en el agua, ¿ya? Eso usted lo puede encontrar en cualquier diccionario del léxico griego, etimológicamente, etc. La palabra baptizo, que es una palabra griega, que se transliteró al castellano, por eso la similitud de la palabra griega con la castellana bautizar o bautizado, significaba primeramente sumergir. Por eso, en literatura antigua griega, si un niño o una persona se zambullía en el agua, lo que conocemos nosotros como un piquero, ellos utilizaban la palabra baptizo o baptismo. Las mujeres,
cuando teñían o tinturaban la ropa, que era un oficio muy conocido en la antigüedad. Se recuerda Lidia, la que trabajaba en púrpura, teñía la ropa en púrpura. Para teñir, las mujeres bautizaban la ropa, se ocupaba ese verbo, ¿ya? No ocupaban, bueno, en español es sumergir, pero en griego la mujer bautizaba la ropa en la tintura para teñirla. Y ellas no hacían diseños especiales como hoy, que dejan una parte afuera y otra adentro. No, se bautizaba la ropa completa, se sumergía en la tintura. O a veces, cuando introducían también los utensilios de cocina, de loza, para lavarlo en el agua se utilizaba el verbo bautizar, porque significaba primeramente sumergir en el agua. Pero como toda palabra, tiene una denotación y una connotación. Y obviamente tiene un sentido figurado, y el sentido figurado que así como se sumergen las cosas, también las personas pueden ser sumergidas en un concepto, en una idea, y esto viene a significar también identificarse, unirse, integrarse. Lo que está diciendo Pablo es que los que hemos sido bautizados en Cristo, los que hemos sido sumergidos metafóricamente en la persona de Cristo, los que nos hemos identificados en la persona de Cristo Jesús, hemos sido bautizados, sumergidos, identificados en su muerte. ¿Entiende ahora el concepto de bautizados? ¿Ya? Bien, porque literalmente no podemos ser metidos dentro de Cristo, ¿verdad? No, yo estoy viendo 2000 años después que Él vino a la tierra y ascendió. Es lo que significa espiritualmente. Y pregunta, ¿no saben ustedes que aquellos que hemos sido integrados, bautizados en Cristo, hemos sido bautizados también en su muerte, en la muerte de Cristo? Y explica Pablo, ¿por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sepultar como sinónimo de bautizar, por eso que creemos nosotros que la Biblia es clara para significar que el bautismo no es por gotitas, ni por un chorro de agua, sino que es por sumergirse en el agua. Cuando usted sepulta algo, usted no tiene una semilla en el aire y le tira tierrita, o le espolvorea tierra para que la semilla crezca. No, usted la hunde, la bautiza y la sumerge en la tierra. Por eso Pablo ocupa dos verbos. Versículo 4, sepultar con Cristo, y versículo 5, plantar con Cristo. Los tres verbos son semejantes. Hundir algo en agua, otro en tierra. Pero hemos sido sepultados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, se levantó, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nada que esté en el aire se levanta, ¿verdad? Cristo estuvo en el corazón de la tierra, aunque era una cueva, ¿verdad?, de piedra, pero está ahí en el corazón y Él se levanta de su sepultura. Así también nosotros. Eso dice el versículo 4, versículo 5. ¿Por qué? Porque si fuimos plantados, otra vez el concepto de estar sumergido, de estar integrado, en este caso a la tierra, fuimos plantados con Cristo, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también, de la misma manera, vamos a estar en la semejanza de su resurrección. Se fija que el texto parece complicado, pero no es tan complicado, ¿ya? Si seguimos la línea de pensamiento de Pablo. Versículo 6. Sabiendo esto, todo lo que ha dicho, ¿verdad? Que así como Cristo murió, nosotros también morimos con Él. Está todo aquí este concepto de muerte, de morir con Cristo. Así como Cristo se levantó, así también nosotros nos levantamos. Sabiendo esto entonces, y Pablo lo sigue explicando, que nuestro viejo hombre, o nuestra vieja mujer en este caso, está hablando de nuestra vieja naturaleza, nuestra tendencia al pecado, fue crucificado juntamente con Él. ¿Y a quién se refiere el pronombre Él? Juntamente con Cristo, con Jesús. Si nuestro viejo hombre fue crucificado con Él
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Y el cuerpo del pecado aquí no está hablando de nuestro físico ni de nuestra biología, porque el creyente sigue existiendo. Su estómago sigue siendo estómago, sus pulmones siguen siendo pulmones. Está hablando metafóricamente de nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza humana debe ser destruida. ¿Para qué? Para que nos sirvamos más al pecado. El apóstol Pablo está hablando de una realidad espiritual, no de algo que va a ocurrir, sino de una realidad que ocurrió, ¿cuándo? Cuando usted se unió a Cristo por medio de la fe. Versículo 7. Porque el que ha muerto, es decir, el creyente, hombre o mujer, el que ha muerto a su vida de pecado, a su vida de condenación, ha sido justificado del pecado. Ha sido, seguimos leyendo el texto, de alguna manera hemos sido liberados del pecado. Recuerde que Cristo dijo en Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A eso se refiere, libres del pecado. Versículo 8, y si morimos con Cristo, espiritualmente hablando, creemos que también viviremos con Él. ¿Se da cuenta toda la identificación? 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya nos enseñorea más de Cristo, porque en cuanto murió el Señor, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Y aquí, como dicen nuestros apuntes, aparece el primer mandato. Yo no me había dado cuenta, no lo he verificado, pero si lo dice el autor, le creo. ¿Ya? Pero identifica el autor que este es el primer imperativo del libro de Romanos. Es decir, me parece que hasta el capítulo 6, 10, no hay ningún imperativo. No hay ningún imperativo hasta el versículo 11. Es decir, todos Romanos, 5 primeros capítulos, es enseñanza, es discurso, es teología, doctrina, y recién ahora Pablo dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo se toma 10 versículos para responder, o 9, si somos más exactos. 9 versículos para responder esta pregunta. Versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquellos que dicen que enseñamos libertinaje o antinomianismo, porque creemos en la seguridad de la salvación, en la seguridad de la gracia de Cristo para sus hijos, responde el apóstol Pablo, si nos consideramos muertos al pecado, perdón, estoy haciendo mal la inflexión de la voz. Debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la respuesta a la pregunta del versículo número 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque el que murió con Cristo murió también al pecado. Entonces, el creyente, el cristiano, no tiene ninguna excusa para decirle al Señor de que pequé por mi vieja naturaleza. No, el creyente está libre y por eso Pablo dice, usted considérese muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Dice el versículo 2, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus pasiones. Eso significa concupiscencia, ya pasiones desordenadas. No reina el pecado en tu cuerpo, en tu vida. No puede reinar. ¿Por qué? Porque moriste al pecado. Moriste tú. Cuando te uniste a Cristo por la fe, moriste espiritualmente al dominio del pecado. Así que no reine. No lo obedezcas. Y está viendo el pecado
lo está personificando, ¿verdad? Casi como un rey. Es decir, en el no creyente el pecado reina, en el no creyente no debe reinar. Versículo 13, ni tampoco presenten ustedes vuestros miembros, vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, tus cuerpos, tu mente, tus manos, tus labios, tu vista, preséntalos a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, si tú antes, hermano y hermana, antes de ser creyente, tú presentabas tu vida como instrumentos de pecado, si tu mente maquinaba pecado, si tu corazón maquinaba, deseaba el pecado, si tus manos pecaban, si tus ojos, si tus labios, si tus pies caminaban hacia el pecado, así como lo hacías antes, ahora en Cristo presenta todo tu cuerpo, tu vida, como instrumentos de justicia. 14. Y aquí está la conclusión de Pablo de alguna manera. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se da cuenta de las afirmaciones del apóstol Pablo? Son tremendas afirmaciones, son rotundas, y eso es lo que queremos desarrollar en nuestros apuntes, ¿ya? Déjeme encontrarla acá. Se me perdió la visual. Ahí está. Número 1. ¿Qué pregunta aborda Pablo en este pasaje? Hermano Fabián Lema. ¿Qué pregunta aborda Pablo en este pasaje? ¿Está ahí, hermano Fabián? Disculpe, estoy un poco perdido. Ya, en todo este pasaje que leímos de Romanos 6, ¿qué pregunta aborda o responde Pablo en todo este pasaje? ¿Cuál es la gran pregunta de Pablo? Si perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Eso. Veamos si está correcta. Exactamente. En este pasaje, como dice nuestro apunte, como bien lo dijo Fabián, Pablo formula la siguiente pregunta. Si la gracia de Dios abunda cuando pecamos, que es lo que dijo en todos los capítulos anteriores, ¿por qué entonces no seguir pecando para que la gracia de Dios abunde más? Que siempre también lo que tocamos nuestros discipulados para nuevos creyentes, ¿ya? Si mientras más pecado, más gracia experimentamos, bueno, ¿por qué no seguimos pecando para que la gracia de Dios abunde más? Y esto fue también una filosofía de los gnósticos de los primeros siglos, ¿ya? Algunos optaron por castigar sus cuerpos, por negarse, por el ascetismo, pero otros, una mezcla entre cristianismo y gnosticismo, se dieron rienda suelta a sus pasiones, a sus pecados, tipo romanos, ¿ya? Y estos gnósticos decían, bueno, mientras más experimento el placer, entonces más puedo experimentar la gracia de Dios. En otras palabras, si Dios extiende su gracia a nosotros, perdonando nuestros pecados y concediéndonos una posición de justos delante de Él, al margen de todo lo bueno que podamos hacer, ¿no quiere decir esto que podemos vivir como queramos? ¿Qué responderían algunos de ustedes, hermanos, a esta afirmación? ¿Quiere decir esto que podemos vivir como queramos? Yo sé que puede sonar bien obvio, pero a ver quién puede responder. Ahí veo a Rodrigo moviendo la cabeza, dice no. ¿Podemos vivir como queramos? No, dice. La hermana Isabel también, Susana también dice que no. Ya todos decimos que no. Perfecto, esa es la respuesta. Segundo, ¿por qué crees que el apóstol Pablo trata este asunto en particular?
¿Por qué crees tú que el apóstol Pablo trata este asunto en particular? ¿Quién puede tener una respuesta a esto? Aunque yo ya algo les ayude. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo trata este asunto en particular? El de la gracia, el pecado, etcétera. Pastor, Rodrigo, sí, adelante. justo estaba en la semana estudiando acerca de este tema y es muy bueno saber, creo que el Pablo, por qué lo explicó en detalle. El tema va, ¿cuál es la otra cara de la moneda? El cristiano y el no cristiano. Y hay versículos en la Biblia que dicen que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Sabemos que el príncipe de este mundo es el diablo, y la Biblia dice que se va a vestir como ángel de luz, y siempre va a tratar de desviar al ser humano de la voluntad de Dios. Esa es su finalidad. Entonces, yo creo que va en ese sentido. La Biblia, el Señor Jesucristo, en la primera iglesia, con los apóstoles nos dijo que iba a venir la apostasía. Y eso netamente no está hablando a los incrédulos, está hablando a los cristianos. La apostasía, de hecho, hay libros que en el Nuevo Testamento nos dicen, son de nosotros, salieron de nosotros. El libro de Hebreos lo habla sumamente claro. Y son personas que conocen la verdad, saben la verdad, viven la verdad, trabajan en la verdad, pero nunca han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y al final en el tiempo, por eso dice que el que persevera hasta el fin, el cristiano verdadero, va a llegar, nunca se va a desviar pero tenemos gente que sale de la iglesia y conocedora de la verdad, pero asumen todos estos temas que hemos hablado, de que yo hice una decisión para Cristo y por eso siempre voy a ser salvo. O sea, asumen una fe y una religión propia y que no es la verdadera. Entonces, pues yo creo que por eso la Biblia le da el detalle, y hay harta epístola y los mismos evangelios nos recalcan y nos dicen cuál es la fe verdadera, cuál es la religión verdadera, los caminos que Dios preparó, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros conociéramos, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, de convencernos a nosotros mismos. O sea, es toda una unificación de entender bien que nosotros debemos saber bien y estar plenamente convencidos que estamos en la verdad, que caminamos en la verdad, que no es un misterio como era antes, sino que Dios dio a conocer este misterio, pero el consejo es escudriñar las Escrituras. Él está claro, plenamente convencido, ejercitado, dice el Romano, nuestros sentidos en la voluntad de Dios, para que no haya confusión, para que no nos desviemos, porque dice que al final de los tiempos muchos apostatarán, muchos, y son de nosotros, de la misma iglesia. Bueno, el Señor Jesucristo, en las parábolas, dijo que hablando de la tierra buena, la semilla cae y muchos son alumbrados, y el producto es, uno va a salir con espigas, otro la tierra dura, y el consejo es no saquen, el trigo y la cizaña crecen juntos. Nosotros no podemos tener esa atribución de decir, este sí, este es cristiano, este no, este se fue y no es cristiano. No, ni siquiera nos están en autoridad a nosotros, pero sí como persona, y esto es un tema que yo lo estoy repasando harto porque tengo que conversar con mi familia, porque de por sí no pasa mucho con las familias cristianas. Los niños que crecen en un hogar cristiano, lo he visto casi siempre en la familia, se pierden. Y porque creen que por nacer en una familia cristiana son hijos de Dios.
y porque disfrutan de la luz, disfrutan del Espíritu Santo, de las bendiciones, y lo ven y están claros. Y se convencen a lo mejor que son cristianos, pero cuando ya llegan la libertad de tomar sus propias decisiones, se ven que se van de las cosas de Dios, se pierden, y uno como papá sufre el tema. Entonces uno tiene que estar claro de entregar el verdadero evangelio y de que ellos estén plenamente convencidos, porque esto es personal, de ser cristiano y no de engañarse a uno mismo. Es un temor yo me inspiro en la cuestión, pero hay que dar, yo creo que por eso Pablo le da el detalle, y ocupa tanto verbo al detalle, para que nosotros estemos plenamente convencidos de a quién creemos, y no que sea algo, una fábula o una fe falsa, porque al final de los tiempos cada uno va a estar delante de la presencia de Dios. Y eso es, no, chuta, Señor, si en tu nombre hicimos tantas cosas, y el Señor Jesucristo ese nunca te conocí, es terrible. Ojalá que cada uno de nosotros que esté en este curso esté claro de la seguridad de su salvación, que la Biblia nos entrega, pero al callo. Eso es. Gracias, hermano Rodrigo, ahí por la respuesta de, como dice aquí la pregunta, ¿por qué creemos que el apóstol Pablo estaría tratando este asunto en particular? Así que gracias, Rodrigo. El hermano Hugo aporta 2 textos, yo creo que de un poco más antes, pero dice Romanos 12:2, no nos conformemos a este siglo, a este mundo, es decir, los creyentes no nos conformamos. Y también segunda de Corintios 5:17 dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué crees que el apóstol Pablo trataría este tema en particular? Bueno, algo les dije anteriormente, el hermano Rodrigo también aporta. Veamos aquí lo que aporta también los apuntes, que yo se los voy a enviar. De hecho, ahora más temprano le envié la visual de la lección número 5 para que usted tenga preguntas y respuestas, ¿ya? Se lo envié al grupo de WhatsApp, puede que se le haya ahí confundido porque lo envié junto con el link, con el aviso, pero está ahí la visual que utilizamos, el PDF, para la lección número 5. Dice, Pablo aborda esta pregunta. Pablo aborda esta pregunta porque es una respuesta natural de la gente pecadora o no creyente cuando escucha que la gracia de Dios abunda sobre nuestro pecado. Cuando la gente pecadora escucha las buenas nuevas del perdón de pecados gratuito de Dios por medio de Cristo, instintivamente, creo que lo decía Rodrigo, quiere torcer la noticia de tal manera que nos dé licencia para pecar de manera continua. ¿Ya? Esta es una de las posibilidades. Si usted quiere indagar más, bueno, tiene que leer un buen comentario de Romanos, hay muchos, ya bueno, y a lo mejor ahí también en estos comentarios pueden abordar un poco el contexto cultural de la iglesia en Roma, de los romanos, de los judíos, y podrían darle también más respuestas de por qué Pablo aborda esta pregunta. Pero yo creo que es súper natural que, por un lado, aquellos que llegamos con una tremenda cuenta de pecados a la cruz, nos cueste comprender que alguien pueda perdonar esa cantidad de pecados, ¿cierto? Y nos cuesta creerlo. Pero también está la otra vereda, ¿verdad? Que no siendo creyentes verdaderos, quieren aprovechar esta enseñanza para seguir pecando o seguir viviendo en libertinaje. Ya, aquí viene otra pregunta basada en Romanos capítulo 6 del 1 al 14. Nos preguntan o nos desafían, enumera las diferentes cosas que ya le han sucedido a los creyentes en Cristo según lo dice Pablo. ¿Ya? Ayúdeme usted, compadre, como decía alguien. ¿Ya? Ayúdeme usted. ¿Qué cosas suceden o han sucedido, espiritualmente hablando, en esta nueva realidad, le suceden a los creyentes según este listado?
ayúdenme usted a ver qué es lo que... Vea los versículos, trate de verlo en orden y sin mucha explicación, sino simplemente identificando. Por ejemplo, yo le voy a decir acá, hemos muerto al pecado. ¿Ya? Eso sería una cosa que le sucedió al creyente, según lo que dice Pablo. Versículo 2, hemos muerto al pecado. ¿Quién quiere aportar algo? Cosas que le han sucedido al creyente según Pablo. Versículo 3, pastor. ¿Ya? Dice que hemos sido bautizados en Cristo. Perfecto, hemos sido bautizados en Cristo, en la persona de Cristo. Muy bien, versículo 3, ahí para que lo anote. ¿Quién más? ¿Qué otra cosa usted puede enumerar que ha sucedido en la vida del creyente por medio de Cristo? Hermana Evelyn, sí, adelante. Sí. El versículo 4 dice que hemos sepultado juntamente con Él, con Cristo, para muerte, con el fin de que andemos en vida nueva. Muy bien, entonces estamos sepultados o estamos identificados juntamente con Él para que andemos en vida nueva. ¿Ya? Muy bien, puede ser el versículo 4. 4, versículo 4 entonces. Gracias, hermana Evelyn. ¿Quién más puede enumerar otro evento? Dice el hermano Hugo Vega, el viejo hombre fue crucificado. ¿Ya? El viejo hombre fue crucificado, que eso podríamos verlo en el versículo 6. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Quién más puede enumerar otros hechos? Varios versículos. Yo, pastor, en el versículo 11 de Romanos 6, dice que fuimos muertos al pecado. Ya. Exactamente, es una realidad, es un hecho. Considerados muertos al pecado. ¿Y qué más sigue a continuación, Consuelo, ahí aprovechando que estás con el micrófono abierto? Además de que hemos muerto al pecado. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Para Dios. Tremendo suceso. Uno, morimos, y segundo, estamos vivos para Dios. Gracias, hermana Consuelo. ¿Alguien más quiere enumerar algún otro que haya pasado desapercibido? Hermana Evelyn. El 5, pastor, dice que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, también resucitaremos. Bien, hermana Evelyn. Hermana Isabel, me parece. Isabel Reyes. Tiene que activar su audio para escucharla. Por favor. Activar audio. Mire, yo le voy a solicitar reactivar el audio y usted ponga OK. Ahora sí. Ya, ahora sí, ya. Yo me voy al 12, pastor. Ya. Donde dice que no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, yo digo que si la persona fuma, que es lo que yo he visto a veces en algunas personas, que no tiene por qué reinar ese pecado. Si somos nueva criatura, ya morimos, fuimos plantados, como dice el Señor ahí, que el pecado no tiene que morar en uno, tiene que dejar ese vicio. No es fácil, es un proceso, pero tiene que dar ahí como creciendo como una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Cuando recibimos y nos bautizamos, sobre todo en el bautismo, la vieja naturaleza muere. Debajo ahí hundimos a la agüita y salimos como una nueva persona.
Por lo tanto, el pecado no tiene que reinar en uno. Eso pienso yo, pastor. Ya, gracias hermana Isabel Reyes. Fabián había levantado la mano también. Sí, pastor. En el versículo 7 dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado, o sea, hemos sido justificados del pecado. Bien, ahí hay un hecho, ¿verdad? Un suceso que dice Pablo, ha sido justificado del pecado. ¿Por qué? Porque ha muerto. Y gracias hermano Fabián también lo... ¿Yo? Hermana Electra, adelante. Sí, lo que quería decir yo, que el versículo 14 dice que ya no estamos más bajo la ley, sino que bajo la gracia, por lo tanto el pecado va a enseñorear ya más de nosotros desde ese momento. Es una afirmación realmente muy, muy directa ahí. Muy bien, exacto. Hay una afirmación ahí de algo que ha sucedido en la vida del creyente. Un último participante. Hola, pastor. Yo, Carla. El versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. De aquí habla de que fuimos muertos con Cristo y también seremos semejantes a Él en cuanto Jesús resucitó y nosotros también resucitamos a una nueva vida. Muy bien, gracias Carla. Y hermana Evelyn, la última. Voy a repetir plato. El versículo 6, pastor, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Eso me da a entender, que también lo corrobora 2 Corintios 5:17, que cuando estamos en Cristo tenemos una nueva naturaleza. Por lo tanto, dice que todas esas cosas viejas ya pasaron y lo que dice aquí, que fueron crucificadas junto con el Señor. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Bien, gracias hermana Evelyn ahí por su aporte y a todos los que enumeraron, y posiblemente hay muchas más, ¿ya? Yo les voy a compartir aquí lo que dicen nuestros apuntes, que después usted también lo va a tener junto a su listado que probablemente anotó. Y yo creo que aquí hay varias que faltan, que ustedes mencionaron. Pero ahí aparece, por ejemplo, que hemos muerto al pecado, y ahí están los números con los versículos. Hemos muerto al pecado, fuimos bautizados en la muerte de Cristo, estamos unidos con Cristo en su muerte, nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, hemos sido liberados del pecado, hemos pasado de muerte a vida y no estamos más bajo el poder de la ley, sino de la gracia. ¿Ya? Usted puede hacer su listado, también puede escribir más cosas. Ahora, este es un pasaje bastante profundo, como todos los capítulos de Romanos, así que obviamente quedan muchas cosas en el tintero. Ahora, como lo he dicho en las clases anteriores, este no es un estudio de Romanos, ¿ya? Por eso tampoco yo puedo profundizar mucho, ni puedo quedarme a explicar cada versículo de Romanos, porque eso generalmente en los seminarios, institutos toma un año. Siempre que uno está en el seminario o en el instituto bíblico, en la facultad, se hace un semestre Romanos, la primera parte, y otro semestre, la segunda parte de Romanos. Así que imagínense todo lo que habría que descubrir, enseñar y explicar. ¿Ya? El Seminario Teológico Logos, del que es director hermano Pedro Palma, hace unos años enseñó en 2 semestres todo el libro de Romanos, es decir, 1 hora y media cada semana para Romanos, ¿ya? Ya. Vaya nomás, hermana Susi, que le vaya bien. Así que obviamente hay muchas cosas que podríamos explicar, ¿verdad? ¿Qué significa la ley? Que no estamos más bajo la ley. ¿Es la ley de Moisés o es la ley del pecado? ¿Ya? Hay varias cosas que podríamos ver, es decir, el pecado tiene su propia ley. Por eso es que se habla del pecado como un señor, como un rey, que se enseñorea y que reina. Entonces, estamos siendo libres de la ley del pecado. Hay otro apunte también bien interesante, que cuando se habla que nuestro viejo hombre fue crucificado,
también se puede explicar que la crucifixión no es una muerte por aniquilamiento, ¿cierto? ¿Cuál sería una muerte por aniquilamiento? Cuando lo ahorcan al condenado, cuando le cortaban la cabeza, lo atravesaban con una lanza. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es una muerte inmediata, ¿cierto? La crucifixión, en cambio, es una muerte lenta, es una muerte por tortura, por asfixia. Las muertes por crucifixión eran muertes lentas que podían durar hasta varios días del condenado en la cruz. Por eso que cuando el soldado va a averiguar si Cristo había muerto, el soldado se sorprende que Cristo ya había muerto en la cruz. Y eso que habían pasado varias horas, ¿se recuerda? Pero el hecho de que Cristo muriera en 6 horas en la cruz, para un soldado experimentado romano, para él era una muerte muy rápida lo que le pasó a él. Por eso que para apurar la muerte de los otros 2 ladrones tuvieron que quebrarle las piernas. Entonces lo que dicen algunos teólogos es que cuando se dice que el viejo hombre fue crucificado, es que precisamente la muerte de nuestra vieja naturaleza es una muerte lenta, por asfixia. Por eso que a los nuevos creyentes les extraña, y a veces nos extraña, que todavía tengamos ese deseo o esa tendencia. Y por eso que a veces sentimos que queremos dejar el pecado, pero como que todavía es muy difícil, porque efectivamente es una muerte lenta y vamos a ser liberados totalmente de este viejo hombre solo cuando seamos transformados por Cristo. Pero ojo, porque también yo veo la afirmación tajante del apóstol Pablo de que él dice en un tiempo pasado, digamos, hemos sido justificados del pecado. No estamos siendo justificados como algo continuo. Verso 7. Hemos muerto, ha sido justificado. Después, como bien dijo la hermana Electra, no se enseñoreará de vosotros. Ya no estamos bajo la ley, y así sucesivamente. Entonces hay que tener ojo que a veces estas explicaciones teológicas no nos justifiquen a nosotros para seguir pecando, ¿verdad? Ah, bueno, como es una muerte lenta, entonces puedo seguir haciéndolo y me engaño a mí mismo. Entonces hay que tener ojo a veces con ciertas explicaciones teológicas que suenan bonitas, pero que el texto me está diciendo otra cosa, ¿ya? Entonces, ojo, ahí hay que tener un equilibrio. Pero sí nos enseña que, bueno, pero lo voy a dejar mejor ahí para los apuntes, no quiero adelantarme, ¿ya? Estaba leyendo un mensaje, por eso ahí me detuve un poquito. Ya, y estamos en la pregunta 3 todavía, ya enumeramos. Si de repente usted quiere algún comentario de Romanos, ya yo puedo compartirle algunos buenos, simples, si usted quiere seguir profundizando en el libro de Romanos. Dice pregunta 4. ¿Por qué han sucedido todas estas cosas en la vida del creyente? ¿Qué cosas? Todo lo que usted enumeró, ¿ya? Ese tremendo listado. Hemos muerto al pecado, hemos sido bautizados, el pecado nos enseñará más de vosotros, morimos con Cristo, nos levantamos a una nueva vida. Bueno, ¿por qué han sucedido todas estas cosas en la vida del creyente? Hay una respuesta, pero siempre las preguntas tienen una respuesta, pero no sé si las preguntas están tan bien hechas que apunte esa respuesta, ¿ya? Pero ¿cómo preguntarlo mejor para que llegue a la respuesta que queremos? ¿Cuál es el fundamento, cuál es la base por las cuales suceden estas cosas en la vida de un creyente? A ver si usted puede identificar. Todas estas cosas que suceden en la vida de un nuevo creyente, ¿por qué suceden? ¿Cuál es la base? Pastor, Cecilia. por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Muy bien, ahí está el fundamento
doctrinal, teológico, efectivamente. Muy bien, Cecilia. Yo creo que tú aportas la primera parte de la respuesta, ¿ya? Porque efectivamente todo esto se logra porque Cristo murió y resucitó. Y esa respuesta nos lleva al título de nuestra lección, una vida guiada por el Evangelio. Y Ginny aquí también lo aporta como respuesta escrita, dice por el Evangelio. Y el Evangelio es lo que dijo Cecilia, muerte y resurrección. Así que muy bien, Cecilia y Ginny. Pero ahora falta la segunda parte. Y si otro hermano puede agregarlo, hermana. ¿Por qué sucede eso en la vida de la persona? Una cosa es lo que Cristo hizo en el Evangelio, muerte, resurrección, pero ¿cómo vinculamos eso con nosotros? ¿Por qué sucede eso en la vida del creyente? ¿Por qué Rodrigo o Evelyn o Manuel o Electra, por qué ellos disfrutan de estos sucesos o eventos? Creo que levantó primero la mano Fabián y después el hermano Manuel. ¿Ya? Fabián. Pastor, a mí se me ocurre que sucede solamente por la obra del Espíritu Santo en el creyente, porque ha pasado a poseer el Espíritu Santo, entonces Él es el que permite que sucedan estas cosas. Por la salvación también. Muy bien, Fabián, muy bien. Yo creo que la respuesta es correcta, pero falta el link. ¿Ya? Imaginemos la página web, ¿no es cierto? Que tenemos un link o un vínculo donde uno pone el dedito y obviamente llegamos a ese punto donde primero Cristo lo hizo. ¿Y por qué pasa en la vida del creyente? Por la obra del Espíritu Santo, perfecto. Pero falta eso, hermano Manuel, a ver si usted lo identifica. Me puso un aprieto. No, yo creo que, claro, porque usted dijo algo clave, no sé si estoy en lo correcto, pero usted dijo que ya Cristo lo había hecho, ¿cierto? Él hizo su parte. Sí. Ahora, hemos aprendido que sin arrepentimiento y fe en el Evangelio, por ejemplo, yo no podría tener una vida nueva. Entonces, yo también, por medio de la fe en el Evangelio, he muerto y ahora tengo una vida nueva. He muerto el pecado y tengo una vida nueva en Cristo. Muy bien, perfecto, hermano Manuel. Y el hermano Hugo lo está escribiendo aquí también al mismo tiempo que usted lo decía. Y dice aquí, hermano Hugo, cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador por la obra del Espíritu Santo. Bueno, esto es lo bueno de las clases, se fija, porque todos aportamos diferentes aspectos para una respuesta perfecta. Por un lado, Cristo hizo todo esto en la vida, o sea, él por sus méritos muere, resucita el Evangelio. El Espíritu Santo es el quien aplica esta obra, la santificación, en la vida del creyente, pero el link es la fe. ¿Ya? Y miren lo que dice aquí en nuestros apuntes. Lo voy a compartir para que lo leamos. Dice también la hermana Electra, había aportado porque hemos creído en Cristo, precisamente eso. Y Ariel también dice por el arrepentimiento y fe que en la cruz fueron clavados mis pecados y allí Cristo murió en lugar nuestro y nosotros en él. Muy bien, todas las respuestas ahí nos ayudan a formar esta gran respuesta. Pero aquí dice nuestros apuntes para que usted lo tenga. Dice, según Pablo, todas estas cosas nos han ocurrido a nosotros los creyentes, es decir, morir, levantarse una nueva vida, que estamos justificados del pecado, ocurren solamente a los creyentes, al estar unidos con Cristo por medio de la fe. ¿Por qué? Porque esto no sucede, perdón, voy a cambiar el tono, la inflexión. Porque esto no sucede a todo el mundo. ¿Por qué no sucede a todo el mundo? Y a los cristianos sí, porque ellos se han unido a Cristo por medio de la fe. Es decir, vamos al pilar número 4. ¿Cuál es la respuesta que requiere Dios ante la proclamación del Evangelio? Es arrepentimiento y fe. Y cuando creemos por medio de la fe, que es parte de la gracia de Dios, cuando creemos por medio de la fe, nos unimos a Cristo, nos identificamos con Cristo
Por lo tanto, se aplica a todo esto. Cuando yo creo, es como si ocurriese este misterio de la salvación, es que cuando murió Cristo en la cruz, yo estoy muriendo con Él. Espiritualmente es una realidad, no es una metáfora. La metáfora es el concepto del bautismo, el concepto de ser plantado, enterrado y levantarme. Esa es la metáfora que ayuda a explicar, pero la realidad espiritual es que cuando tú crees en Cristo, inmediatamente estás muriendo con Él en la cruz, inmediatamente estás resucitando una nueva vida. Cuando Él se levantó entre los muertos, es como si todo esto ocurriera para Dios en tiempo presente continuo. Para nosotros es pasado, pero de alguna manera espiritual, dice el apóstol Pablo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Usted dice, pero no, si yo estoy aquí, estoy en Liray, estoy en Valle Grande, en Conchalía, en Quilicura, sí, pero en la esfera espiritual yo estoy unido con Cristo, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, pero ¿cómo? ¿Cuál es el medio que a Dios le plació, que Él quiso en su soberanía, en su voluntad soberana? Es la fe. La fe aplica todo este misterio de la salvación y las bendiciones de la salvación. Hermano Fabián, ¿usted levantó la mano o se quedó levantada? Creo que quedó arriba, lo voy a bajar. Ya, perfecto. No, es que si tiene otra pregunta, está bien, ¿ya? Quería saber. Miren lo que dice Juan 15, o creo que dejé de compartir, disculpe. Voy a compartir nuevamente, ¿ya? Si usted quiere aportar más texto bíblico a esta respuesta, miren lo que dice acá Juan 15. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, dice Cristo, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué significa eso? Permanezcan unidos a mí. Yo unido a ustedes, le dice a sus discípulos. Versículo 4. Y dice la figura, la ilustración para que entiendan. Como el pámpano, ¿qué es lo que es el pámpano? Identifiquémoslo como el parrón, como las ramas principales. ¿Ya? Como la vid general, y nosotros somos los pámpanos que estamos unidos a la vid. Esta es una unión vital, una unión de vida, porque así, verso 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, que es lo que aportaba mi hermano Fabián, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo, sin Cristo, no pueden suceder estas cosas. De la misma manera, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí, es decir, no podemos llevar frutos separados de Cristo. Versículo 5, y aquí lo afirma, yo soy la vid, yo soy el parrón, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, es decir, desunidos a mí, nada podáis hacer. Aquí en palabra de Cristo estamos hablando de la unión con Cristo y esta unión es por gracia, por medio de la fe. Colosenses 3, versículo 1 al 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, lo mismo que dice Romanos 6, si habéis resucitado con Cristo, deberíamos buscar las cosas de arriba, es lo que dice el texto originalmente. Es como nuestra naturaleza buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Ya que siempre identifica usted el Evangelio. Aquí Pablo, como bien lo dijo Ginny y como lo dijo Cecilia, es el Evangelio aplicado a nuestras vidas. Fíjese que Colosenses 3 no está hablando a no creyentes, no es una proclamación evangelística, es el Evangelio aplicado a la vida del creyente. Le dice, ustedes murieron y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y murió, el Evangelio. Versículo 4. Cuando Cristo, que es vuestra vida, el pámpano, la vid,
Cuando Cristo se manifiesta, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y Gálatas 2:20, que yo creo que es un texto que se le vino a todos a la mente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy unido a Cristo en la cruz. Estoy unido a Él. Por eso no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como aprendemos en este pasaje, Romanos 6 y los otros que yo le leí, a través de la fe en Cristo, no solo nuestros pecados son perdonados, sino que también por medio de la fe en Cristo se nos da una nueva naturaleza completamente nueva. Y hermanos, por favor, no tengamos temor, ni pudor, ni miedo de decir que es por medio de la fe, ¿ya? Esto no se trata de calvinismo o de no calvinismo, de esto de aquí, de esto de allá. No se trata de eso. Eso no está en cuestión. Todo esto, hermanos, y esto es de los autores, que yo le he dicho que la iglesia, los pastores que están redactando esto, son un poquito tirados al calvinismo. Así que no está en cuestión acá, no tengamos miedo ni pudor de decir que todo esto es aplicado por medio de la fe. Es gracia de Dios, por supuesto, pero esta gracia Él la quiere aplicar por medio de la fe. Lo dice Romanos capítulo 4, lo leímos, se recuerda el ejemplo del padre Abraham. Por su fe él fue justificado. Cuando usted lee los evangelios, Cristo constantemente dice, tu fe te ha salvado. Así que no solamente nuestros pecados son perdonados por el evangelio, aplicados por la fe, sino que además se nos da una nueva naturaleza. Vuelvo a los apuntes al frente. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, la depositamos, nuestro viejo yo murió. De hecho, nuestro viejo yo fue crucificado, como dice Romanos 6. Y fuimos levantados para una nueva vida espiritual a través o por medio de la unión con Cristo Jesús. El Evangelio no solo nos da un nuevo estado o estatus delante de Dios. Antes, recuerde, hermano y hermana, usted lo puede leer ahí en Efesios capítulo 2, éramos hijos de desobediencia, ese era nuestro estatus, hijos de desobediencia. Por naturaleza éramos hijos de ira. Estábamos muertos delante de Dios, éramos enemigos de Dios. Ese era nuestro estatus, ¿ya? Y de hecho, el otro día en la lectura de Juan me impactó que Juan, que tiene este vocabulario de gracia, de amor, Juan dice, o Cristo en Juan capítulo 3 dice que el que rechaza al Hijo, el que rechaza creer, es decir, el pecador rechaza creer, no es que no pueda creer, él no quiere creer. Y el que rechaza creer dice, la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, creo que el último versículo. Está la ira de Dios sobre él. Pero el Evangelio, es decir, la muerte, resurrección de Cristo, aplicada a nosotros por el arrepentimiento y la fe, que es la respuesta que Dios pide, nos da un nuevo estatus. Es decir, mire, sigo en el vocabulario de Pablo, Efesios capítulo 2, o 1, sí, 1 y 2. Antes éramos extranjeros, advenedizos para Dios. Por creer en el Evangelio, por Cristo, ahora somos miembros de la familia de Dios. Antes éramos enemigos, según la carta a los Corintios, capítulo 6. Ahora Dios nos reconcilió y somos amigos de Dios. Antes estábamos bajo la ira, ahora estamos bajo el amor de Dios. Antes éramos huérfanos espirituales, ahora fuimos adoptados en Dios por medio de la fe. ¿Se da cuenta? El Evangelio nos da un nuevo estatus ante Dios. Además, nos da un nuevo yo, un nuevo hombre, una nueva mujer, un yo que ya no está esclavizado al pecado, sino que es capaz, tiene el poder ahora, el empoderamiento, esta palabra tan utilizada en nuestros días, ha sido empoderado
por el Espíritu Santo para obedecer a Dios, que es lo que también aportaba nuestro hermano Fabián. En este pasaje, Pablo, ya, bueno, eso era esta aplicación aquí del Evangelio, y yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Ya son las 10 en punto. Así que esto está en sus apuntes, ya, todo esto que yo le acabo de leer, toda esta aplicación de los textos. Yo quiero que usted las lea. Bueno, si usted quiere lo hace, ya no es ningún imperativo, pero yo le recomiendo que usted lea esto. Está ahí en alguna página de sus apuntes. Yo le ruego que lo lea, que lo escriba con sus manos, porque así se refuerza el aprendizaje cuando ocupamos todos los sentidos en el aprendizaje, ¿ya? Por eso los niños aprenden tan bien, porque los niños aplican todos sus sentidos para aprender, su vista, su olfato, su oído, su tacto, la mente, el juego. Los niños cuando juegan aprenden. Por eso es tan terrible que a los niños le quiten la posibilidad de jugar, porque Dios los creó de tal manera que por el juego se aprende, ¿ya? Y los adultos hemos perdido esa capacidad de aprender por medio del juego. Entonces escríbalo con sus propias letras, subraye, pinte, haga estas nubes de ideas que hacen los universitarios, mapas conceptuales, para que usted internalice esta maravillosa verdad del Evangelio. El Evangelio no solamente nos salva, sino que el Evangelio además nos sigue capacitando para vivir en conformidad a Dios. Por eso el título de nuestra clase es Una vida guiada por el Espíritu Santo. Fíjese que Romanos 6 ya le está hablando a creyentes que han creído por la fe y les sigue hablando el Evangelio. Ustedes murieron, fueron sepultados con Cristo en la cruz, resucitaron una nueva vida. Eso es Evangelio, como lo dijimos en algún momento. ¿Qué es lo que restaura los matrimonios? Hermano, lo que restaura matrimonios no es 5 pasos, no es 10 pasos para, no son 7 pasos para. Lo que restaura los matrimonios es que entendamos el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio que dice Pablo en Efesios capítulo 5? Que así como Cristo amó a su esposa en la iglesia, la santificó, la lavó de sus pecados, de la misma manera los esposos aman a sus esposas. Las esposas se sujetan a sus esposos. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio. ¿Cómo se restauran las relaciones familiares? Recordando que Cristo murió y que Cristo resucitó, etcétera, ¿ya? Así que por favor internalice esto, porque el Evangelio sigue siendo, siempre se me olvida la palabra, actual, aplicable, relevante para las vidas de los creyentes. No sé si tiene alguna pregunta. Dice aquí un texto de Romanos 14. Hermano Manuel lo escribió, Romanos 14, 7. Usted puede anotarlo. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dice, aporta de la hermana Evelyn, el texto ahí. Gracias, hermana Evelyn, por Romanos 14, 7 y 8. Y dice Ariel, aporta también el Evangelio está plenamente vigente. Muy bien, está totalmente vigente para nuestras vidas. Así que la próxima semana seguimos con la pregunta número 5. Ya dice ahí que hay que enumerar las varias cosas. Claro, sí, Pablo nos pide enumerar lo que Pablo ordena hacer, ya los imperativos que aparecen en Romanos capítulo 6 del 1 al 14, es decir, lo que él dice que hay que hacer, usted tiene que enumerarlos para que la próxima semana los aporte. Bien, ¿pregunta? ¿Alguna duda que quede hasta este momento? Mire, les quiero, porque estaba pensando aquí en Romanos capítulo 5,
Aquí usted puede estudiar nuevamente también cómo aplica todo esto de la fe. Pero mire lo que dice Romanos 5.1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Después dice versículo 10, por quien, es decir, por Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Se da cuenta como el mismo apóstol Pablo nos dice que tenemos entrada a esta gracia, a la justificación, a la paz, a la redención. Tenemos entrada por Cristo por medio de la fe. Así que anoten sus apuntes ahí Romanos 5, 1 y 2. ¿Por quién? Por Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Sabe por qué? Porque si no establecemos bien esto, e insisto, por favor, léalo con sus ojos, no estoy yo interpretando el texto de Romanos, lo estoy leyendo. Porque cuando empezamos a vulnerar el concepto de la fe como algo personal, como una respuesta que Dios exige, empezamos a diluir la responsabilidad del pecador. ¿Se fija el peligro, no? A tal punto que si no somos claros en esto, el pecador puede justificarse y decir, yo no puedo creer, que es lo que dice el agnóstico, ¿verdad? Puede que haya un Dios, pero no se me ha permitido creer. ¿Se da cuenta el vocabulario peligroso? Ellos han escuchado, han asumido de alguna manera, no el ateo, el agnóstico, que el don de la fe no le ha sido concedido y por lo tanto se justifica. Y me ha tocado gente así, me dice, mira, sí, Dios puede existir, pero no tengo el don de la fe que tú tienes para creer. ¿Por qué? Porque se ha diluido la responsabilidad del pecador que la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, claramente exige y demanda del no creyente. ¿Me entiende? Así que tenga ahí Romanos 5, versículos 1 y 2 y otros tantos que puede descubrir.